Bienvenidos de nuevo a... Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy venimos cargados con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y por extensión, a todos sus seguidores alrededor del globo. Estamos hablando de un revuelo mediático que ha puesto en el ojo del huracán a dos de las estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, como lo leen en el título, la noticia que vamos a abordar hoy tiene que ver con la filtración de fotos íntimas de esta popular pareja. Sé que es un tema delicado, y lo vamos a tratar con el respeto que se merece, pero también con la información que está circulando y la repercusión que está teniendo. Antes de entrar de lleno en este asunto, quiero recordarles lo importante que es el apoyo de ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y los temas más candentes del entretenimiento. La noticia que ha explotado en las últimas horas, y que ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, gira en torno a la supuesta filtración de material privado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Hande Erçel es una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza y su talento, y Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense, también muy popular y con una legión de fans. Ambos alcanzaron la cima de la fama y el afecto del público, especialmente tras protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire, como se le conoce en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla traspasó la ficción y cautivó a millones, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del espectáculo turco, tanto dentro como fuera de las pantallas. Lamentablemente, la fama y la exposición pública, por desgracia, a menudo vienen acompañadas de situaciones desagradables y violaciones a la privacidad. Según lo que se ha reportado y lo que se ha viralizado en diversas plataformas, se habrían filtrado fotografías y vídeos de carácter íntimo que involucrarían a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Inmediatamente después de que estas imágenes comenzaran a circular, las redes sociales se encendieron. Los fans de la pareja, que son conocidos por su lealtad y su constante apoyo, reaccionaron con una mezcla de incredulidad, indignación y preocupación. Muchos han expresado su solidaridad con los actores, condenando enérgicamente la filtración de material privado como un acto de violación a su intimidad y un atentado contra su dignidad. Las etiquetas relacionadas con Hande Erçel y Kerem Bürsin se han mantenido en tendencia desde que la noticia comenzó a propagarse, evidenciando el gran impacto que esto ha tenido. Es importante destacar que hasta el momento de grabar este vídeo, no ha habido una confirmación oficial por parte de Hande Erçel, Kerem Bürsin, o sus representantes sobre la autenticidad de estas supuestas filtraciones. Sin embargo, la magnitud de la difusión y las reacciones que ha generado sugieren que algo de cierto podría haber en estas informaciones, o al menos, que la noticia se ha tomado muy en serio en el ámbito mediático. Lo que sí es innegable es la rapidez con la que este tipo de contenido, y las noticias al respecto, se propagan en la era digital, a menudo sin ningún tipo de filtro o verificación. Hemos visto muchos comentarios en redes sociales que van desde el apoyo incondicional a Hande y Kerem, con mensajes de fuerza y cariño, hasta aquellos que lamentan profundamente esta situación, recordando que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y que este tipo de actos son inaceptables. También ha habido, como es de esperar, discusiones sobre la ética de consumir o compartir este tipo de material filtrado, y muchos han hecho un llamado a la responsabilidad y al respeto por la vida privada de las personas, independientemente de su fama. La industria del entretenimiento y en particular las celebridades, son a menudo blanco de este tipo de ataques a su privacidad. Los celulares se han convertido en extensiones de nuestro cuerpo, y las cámaras en ellos, en herramientas que si bien son útiles, también pueden ser fuente de riesgos cuando se trata de material sensible. La protección de datos personales y la privacidad en línea se han vuelto temas cruciales en nuestra sociedad, y este tipo de incidentes nos recuerdan la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, incluso aquellos que viven bajo el escrutinio público. En este punto es fundamental hablar de la responsabilidad que todos tenemos como usuarios de Internet y de redes sociales. Compartir o consumir material que ha sido obtenido de forma ilícita y que atenta contra la privacidad de una persona es, en sí mismo, una torre probable. Las campañas para erradicar este tipo de prácticas, así como la importancia de educar sobre ciberseguridad y el respeto a la intimidad, son temas que merecen ser abordados con mayor seriedad. La empatía juega un papel crucial aquí,
debemos ponernos en el lugar de las personas afectadas y considerar el daño emocional y psicológico que este tipo de filtraciones pueden causar. Por otro lado, la atención mediática que generan estos escándalos, aunque a veces lamentable, también pone de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades y la constante presión a la que están sometidas. La vida privada de Anne Ercel y Kerem Bürsin, que siempre ha sido de interés para sus seguidores, ahora se ve envuelta en una tormenta que esperemos sepan gestionar de la mejor manera posible, con el apoyo de sus seres queridos y sus verdaderos fans. Las repercusiones de este tipo de noticias pueden ser diversas. Por un lado, pueden generar un debate público sobre la protección de la privacidad de las figuras públicas y las leyes que deberían existir para salvaguardarla. Por otro lado, pueden llevar a un escrutinio aún mayor sobre la vida privada de los involucrados, lo cual, sinceramente, no creo que sea justo ni saludable. Lo más importante en estos momentos es que se respete la voluntad de Anne Ercel y Kerem Bürsin respecto a cómo desean manejar esta situación y que se les dé el espacio y el respeto que merecen. Además, es importante recordar que la información que circula en Internet no siempre es veraz o completa. A veces los rumores y las noticias falsas se propagan a una velocidad alarmante, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido ser críticos y cautelosos. En este caso, aunque el tema es sensible y las imágenes parecen haber sido ampliamente difundidas, debemos esperar a una comunicación oficial o a que los hechos se aclaren por completo antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la indignación generalizada en las redes sociales por la violación de la privacidad es un sentimiento legítimo y compartible. Este tipo de incidentes, tristemente, no son exclusivos de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Hemos visto casos similares con otras celebridades a nivel mundial, lo que subraya un problema persistente en la forma en que se maneja la información personal en la era digital. La protección de la identidad y la vida privada de las personas, especialmente cuando son figuras públicas, es un desafío constante que requiere un esfuerzo conjunto de las plataformas digitales, las autoridades y la sociedad en general. En resumidas cuentas, lo que ha sucedido es una situación lamentable que ha puesto en el centro de la atención mediática la vida privada de Anne Ercel y Kerem Bürsin, con la supuesta filtración de fotos íntimas. La reacción de los fans ha sido mayoritariamente de apoyo y condena a la violación de su privacidad, y el debate sobre la protección de datos y la ética en la difusión de información personal se ha reavivado con fuerza. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Espero que este vídeo les haya proporcionado una visión clara de la situación y de las diferentes perspectivas que giran en torno a este delicado tema. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de filtraciones? ¿Creen que las celebridades tienen menos derecho a la privacidad? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus puntos de vista. Y por favor, recuerden siempre tratar estos temas con respeto y empatía. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que la información llegue a más personas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.